nos sigue a través de las redes sociales, hoy ya salen encuestas en donde, bueno, pues se coloca a Andrés Manuel López Obrador por arriba, Enrique Peña Nieto, y enseguida su postura. Hoy en su mensaje señalaba que todavía hay tiempo para alcanzar la victoria. ¿Se siente Josefina abajo todavía? No, yo me siento perfectamente bien. Ganamos el debate y también depende de la encuesta que lean. Si leen alguna encuesta como la de Ulises Beltrán, pues es una encuesta que nos tiene justamente por debajo del puntero. Creo que hoy lo que tenemos es más encuestas que de pronto cualquier otro tipo de discusión. La encuesta más importante será el 1 de julio, y cuando yo vengo a Aguascalientes y veo el ánimo de los ciudadanos, o ayer que estuve en Jalisco y después de haber ganado el debate de manera contundente, no tengo ninguna duda que ganaremos también la presidencia de México. ¿Por qué? Pues lo que está en juego es la restauración del PRI con dos rostros diferentes, tal como lo dije en el debate. Una restauración con un rostro joven, pero que representa el autoritarismo, el abuso del poder y sin duda esta rendición frente al crimen organizado, o el otro rostro, el rostro de un candidato del PRD que también significa caos e intolerancia. Ella habla de fraude cuando ni siquiera hemos ido al proceso electoral y hemos visto, porque no le alcanzan los números para explicar, pues que el único camino para hacer lo que pretende es endeudar a México. Y cuando se ha endeudado a México es cuando hemos tenido las peores crisis económicas. Así que los dos representan la restauración del PRI. Y este es el otro proyecto. Es un proyecto de democracia, de libertades, en el que hemos trabajado muy fuerte muchas familias mexicanas. En Aguascalientes lo saben bien, hay personas que hoy tienen seguro popular, otras tienen el programa Oportunidades, otros tienen crédito para su automóvil, o crédito para su vivienda, o crédito para su empresa, y esto no sucedía en el México de antes. Por lo tanto, yo lo que estoy invitando es a un México profundamente ciudadano y a un México de libertad, de reconciliación y también de unidad. Candidata, de acuerdo a sus números que usted debe de tener, para no andar mucho por estados, por región, ¿cómo anda Josefina? ¿Zona centro, zona Bueno, sur? lo que puedo decir, por ejemplo, es que en Aguascalientes vamos ganando. En Aguascalientes tenemos realmente una base de apoyo muy significativo a la Presidencia de la República, porque también hemos tenido un buen liderazgo de candidatos. Aquí me acompaña uno de ellos, Martín, que bueno, es un candidato muy conocido, muy bien querido por la gente. Entonces en Aguascalientes tenemos una ventaja muy significativa, y por regiones pues creo que podemos más tal vez que por bloques de estados, dependiendo de la entidad federativa, pero no tengo duda de que así como hubo cambios entre el primer debate y el segundo, tendremos cambios importantes entre el segundo debate y el día de la elección. Si hoy fuera la elección. Si hoy fuera la elección, pues no tengo duda que muchos ciudadanos acudirían a las urnas a respaldar esta propuesta, porque entre el debate anterior y el más reciente se forjó el movimiento del 131 y del 132. Yo lo dije en ese debate a uno de los candidatos, al candidato del PRI: es usted un joven que le tiene miedo a los jóvenes y que terminó escondido en el baño de la universidad, que no quiere ir a debatir las ideas de los jóvenes. Usted representa el retorno del autoritarismo y también de la rendición frente al crimen organizado. Y por otro lado está el otro rostro del PRI, de este PRI que ya decía yo, intolerante, de caos y de deuda, que de pronto, pues es claro, no reconoce a las instituciones del país, no cree en ellas, y cuando le preguntan si va a creer o no en el resultado del IFE, voltea y dice: le voy a preguntar a los ciudadanos. No sé, aquí no se trata de preguntarle a los ciudadanos, aquí se trata de creer o no en las instituciones. Y todo esto nos da un marco muy diferente al que teníamos hace muy pocas semanas. Esta elección es una elección que se cerró entre tres. El candidato del PRI viene cayendo en todas las encuestas, yo vengo en una tendencia nuevamente hacia el alza, entonces se ha vuelto ha convertido en una elección muy competida y una elección que se tiene que resolver el 1 de julio. Candidata, la primera pregunta de mi parte, bien rápida la primera. ¿Cómo le va a hacer para controlar a los gobernadores, prácticamente virreyes? Aquí en Aguascalientes los últimos dos incrementaron la deuda en un 80%, el último del PAN, el más reciente del PRI, apenas tiene año y medio, pero todos hacen lo que quieren. ¿Cómo acotarlos para que no hagan esa discrecionalidad de recursos de la operación?
Pues lo primero es que voy a construir por eso este gobierno de coalición, un gobierno que no es un reparto de cuotas, un gobierno que tenga un propósito muy claro, prioridades, y voy a convocar a los mejores mexicanos. Y también voy a convocar a todas las fuerzas políticas y a la sociedad civil para construir los acuerdos que necesitamos en el Congreso. Nos surge un marco legal que regule la contratación de deudas estatales. Hoy tenemos unas deudas que han hipotecado la vida de las familias. Yo en el debate me referí a 2 estados por lo menos, pero no son los únicos. Ahí está Coahuila, ahí está Michoacán, aquí está Zacatecas, tenemos el caso de Yucatán, el caso de Nayarit, y hay 2 o 3 preguntas fundamentales. Primero, ¿cuál es el monto real de la deuda? Porque muchos ciudadanos ni siquiera conocen el monto real. La segunda pregunta es, ¿en dónde está esa deuda? Es decir, ¿a dónde se fue esta deuda? Y la tercera pregunta es, ¿quién la va a pagar? Porque me parece totalmente injusto que las familias hoy tengan que pagar una deuda que ellos no contrataron. Y esto también marca una diferencia radical con los gobiernos del PAN. El presidente Calderón no ha hipotecado a las familias de Aguascalientes. No tenemos deudas como gobiernos del PRI que generaron crisis económicas. Las crisis económicas del PRI se generaron por irresponsabilidad financiera y fiscal y por deudas como las que pretende López Obrador. Lo que México ha hecho incluso es seguir creciendo aún frente a la peor crisis económica de la historia más reciente. Los 3 últimos años ha habido crecimientos superiores a los últimos 4 sexenios del PRI. Este es el camino que tenemos que seguir. Hay que revisar el federalismo, pero sobre todo hay que poner amarras a esta contratación de deuda que en algunos estados parece no tener límite. Mi segunda y última pregunta, hay un caso particular en Aguascalientes, un alcalde de Josío priista, hace 2 meses reconoció que hizo pacto con el narco, el alcalde sigue como si nada, le falta 1 año y medio para salir. Pues me parece gravísimo, por eso he venido solicitando que se elimine el fuero a toda la clase política sin excepción. No es suficiente que los capos vayan frente a la ley, qué bueno, pero no es suficiente. Tienen que ir todos los políticos involucrados, los que salgan involucrados, los que estén involucrados, si son gobernadores, si son tesoreros, si son alcaldes, si hubiera legisladores, cualquier funcionario que se demuestre esté involucrado con lavado de dinero o con el crimen organizado, tiene que enfrentar la ley. Por eso yo me he comprometido a fortalecer el combate al lavado de dinero, e incluso estoy pidiendo la pena máxima, que es cadena perpetua, porque algunos dicen que para bajar la violencia hay que negociar con el crimen. Por supuesto, yo lo rechazo tajantemente. Y solamente voy a dar un ejemplo. El exgobernador Yarrington pactó con el crimen. Se hizo un capo más de la mafia. Y la violencia no solamente no se redujo, la violencia creció dramáticamente en Tamaulipas. Ahora cuando yo voy a Tamaulipas, ¿qué me dicen las familias? Lo mismo que me dicen las familias en Veracruz, que no se vaya la Marina, que no se vaya el Ejército, porque si no, nos sentimos amenazados. ¿Qué fue lo que hizo este político cuando pactó con el crimen? No solamente le entregó Tamaulipas a los criminales, sino provocó mucho mayor violencia y muerte. Por eso hay que eliminar el fuero, por eso hay que darles cadena perpetua y castigos ejemplares a quienes se coludan con el crimen organizado. Me ganaron la última, que era el asunto de cómo compaginar la visión de este país en los problemas torales, una seguridad pública. La gente que hemos vivido cerca de Zacatecas nos ha tocado ver la violencia y la manera en que se ejerce, y la gente pide a las fuerzas federales en la calle. Y escuchamos desde el centro del país las voces que te dicen que no, que hay que sacar al ejército, pero la gente que lo necesita, la gente que vive con miedo, lo pide. Y el segundo tema toral, la economía. Igual, visiones diferentes. ¿Cómo hacerle para compaginar en este país una visión que nos permita a todos tener seguridad y tener suficiente desarrollo económico? Me queda claro que esas son de las 2 grandes preocupaciones que tenemos en el país. En materia de seguridad, yo voy a seguir enfrentando al crimen organizado, porque ya vimos que cualquier otro camino significa muerte, violencia, dolor, y para mí lo más importante es la seguridad de sus hijos, la seguridad de sus familias.
pero voy a pasar a una segunda fase donde vamos a reducir la violencia. ¿Cómo vamos a reducir la violencia? Con una Policía Nacional militarizada que tenga y que sume a la Policía Federal, que ha venido haciendo un trabajo muy importante y responsable, y también que sume a los mejores policías. No tengo duda que en Aguascalientes debe haber algunos policías certificados, capaces, con entrenamiento. Estoy pretendiendo una Policía Nacional de al menos 150,000 elementos y que esa policía vaya a las comunidades. Cuando hay una buena policía, los criminales prefieren irse a otro lado y baja la violencia. Y estas policías van a permitir que paulatinamente el Ejército y la Marina puedan ir regresando a sus cuarteles. Mientras esto no suceda, la Marina y el Ejército se van a quedar en Tamaulipas, se van a quedar en Nuevo León, se van a quedar en Veracruz. Yo les respondí incluso en el debate a las mujeres de Veracruz y a las familias de Tamaulipas que ahí se van a quedar las Fuerzas Armadas mientras no tengamos mejores policías locales. Vamos a tener la Policía Nacional. Si un gobernador no quiere hacerse cargo de las familias, la verdad yo no lo voy a estar esperando. Voy a mandar a esta Policía Nacional. En tercer lugar, vamos a fortalecer el combate al lavado de dinero, porque para cerrar una cuenta bancaria no hay que disparar una bala. Para cerrar una cuenta bancaria hay que contar con la ley, que yo hago votos porque se apruebe en el Senado de la República urgentemente, y esa es la cadena de corrupción y de impunidad. Ahí es donde tenemos a funcionarios involucrados, ahí tenemos a financieros involucrados. Cuando les quitemos todas sus casas, cuando les cerremos todas las cuentas bancarias, ya verán cómo se cierra la corrupción y la impunidad. En materia de seguridad, para terminar, y después ir a economía, también tenemos que trabajar en una agenda de prevención. Tenemos que seguir fortaleciendo el número de becas, como ya lo he dicho. Yo voy a apoyar a las familias. Yo seré la presidenta de la familia. Yo creo en el valor de la familia, con horarios de tiempo completo, con más becas, con más espacios, con flexibilidad laboral, apoyar a los hombres, a los empresarios, a las mujeres comerciantes, al campo. Voy a ser una aliada de las familias para reconstruir el tejido social, para tener más parques, más espacios públicos, más tiempos de convivencia. Y también creo mucho en la cultura. Creo que la cultura nos va a ayudar a reconstruir la paz. Creo que la cultura es un camino que nos convoca a todos. Simplemente voy a poner un ejemplo. Cuando fui secretaria de Educación, yo invitaba de pronto a la SED a hombres o mujeres de la cultura que pensaban muy diferente y que incluso militaban hasta en partidos distintos. Pero cuando yo los invitaba, siempre venían, porque la cultura está por encima de muchas diferencias. Y el otro lado de la moneda es la prevención. Hay que trabajar más en la prevención y hay que ver a los adictos no como criminales, sino más bien hay que acompañarlos desde una agenda de salud pública. Y en materia de economía hay que cuidar la estabilidad. La estabilidad económica que hoy tenemos ya la quisiera España o Grecia, o ya la quisieran muchos países del mundo. El primer trimestre del año crecimos en 4.6%, es decir, México no se ha detenido. Y este sexenio va a terminar incluso con un crecimiento mayor este año de lo que va a crecer Brasil o Corea del Sur. ¿Qué vamos a hacer? Sobre la estabilidad que ya tenemos, hay que volver a crecer. Y mi propuesta para volver a crecer es el mercado interno. Aguascalientes es un ejemplo de espíritu emprendedor. Voy a apoyar con más créditos y mejores créditos a los comerciantes, a los fabricantes, a las mujeres emprendedoras, a las mujeres y hombres del campo. Es un excelente momento para volver a industrializar México, para abrir empresas, para abrir comercio. Y termino diciendo lo siguiente: si ya aquí tenemos industria automotriz, el reto es que tenga un mayor contenido nacional. Es decir, que las fundas no se importen de Japón, sino se fabriquen en Aguascalientes, que la maquinaria de los motores no tenga que importarse de Alemania o de Japón, hacer los clústeres, es decir, los centros de producción, para que cada producto que se exporte lleve un mayor contenido nacional. Y aquí sí tenemos que apurarnos, porque Chile, Colombia y Brasil tienen mayor producto nacional en cada exportación que México.
Pero si alguien me preguntase si es un buen momento para invertir, yo les puedo decir sin temor a equivocarme, es el mejor momento para invertir si hacemos lo correcto. Si no ponemos en riesgo la economía con López Obrador y si no ponemos en riesgo a México con un presidente que sería autoritario como Peña Nieto y que de paso le tiene miedo a los jóvenes y termina encerrado en el baño. Eso no es lo que merece este país. Y bueno, reducir también el gasto de la burocracia, licenciada. Por supuesto, yo estoy del lado no solamente de reducir, sino de vigilar más el gasto de la burocracia, y también coincido con quienes piden que se reduzcan o más bien se eliminen todos los diputados plurinominales y que el Senado de la República también reduzca su tamaño a la mitad. Por supuesto, y la reelección, es muy importante, la reelección de legisladores y alcaldes para que ustedes tengan ese puesto. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias.